El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos ahora a hablar con más detalle, más despacio de lo que es el autismo y el Asperger. Es un tema que no se agota. Parece ser que no logramos entender qué es lo que pasa en el pensamiento, en el sentimiento, en la vida interior de una persona con autismo o con Asperger, y solemos discriminarlos, no comprenderlos, marginarlos, y nosotros nos privamos de una riqueza maravillosa. Así que a ver si vamos aprendiendo a sentarnos en el piso y a hacer así, y seguir el ritmo del bamboleo de una persona con autismo y ver si logramos nosotros también armonizar nuestro ser y conectarnos con lo trascendente. Es que es impresionante cómo algunas personas hacen yoga o hacen algún otro tipo de ejercicios para silenciar el cuerpo, y no se les ha ocurrido simplemente sentarse junto a una persona con autismo. Así que yo creo que todavía tenemos mucho que hablar de esto, y hay un grupo dentro del autismo que me preocupa sobremanera, que es el Asperger. ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicadeza! Qué delicadeza nos exige de verdad la persona con Asperger. Es un reto magnífico, y para personas magnánimas el poder convivir con una persona con Asperger. Pero es magnánima no porque conviva con él, no porque sea a priori, sino a posteriori. Se hace magnánimo al convivir con un Asperger. Entonces, bueno, no sé si hice bien la introducción, pero presento a las expertas porque son mamás, o en su caso, en el caso de Brenda Gil, pues es psicóloga. Entonces, Adriana Villagrán, presidenta del Centro Educativo Integral del Trastorno del Espectro Autista, IAP. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Brenda Gil, directora. ¿Cómo estás? Gracias. Compartiendo un espacio con ustedes. Gracias. Janet Rangel Sánchez, presidenta. Hola, buenos días. Bueno, entonces Adriana y Janet son mamás, ¿verdad? De jóvenes, jovencitas, que son niños, niñas. Mi pequeño tiene 7 años. 7 años con autismo. ¿Y mi gran pequeña tiene 14 años. Con autismo. Con autismo moderado. Estamos hablando de una adolescente y de un niño, ¿verdad? Okay. Una mujer y un hombre. ¿Cómo se llama tu hijo? Adrián. ¿Y tu hija? Judith. Bueno, pues Janet y Adriana, gracias por estar aquí, y Brenda, pues tú también, y además como psicóloga aportarás mucho a esta conversación. Claro que sí. ¿No? Bueno, yo no sé si empezar por el Asperger o por el autismo. De verdad me preocupa mucho la gente con Asperger, porque son personas casi iguales a nosotros, casi comunes y corrientes como la mayoría de la humanidad, y sin embargo hay algo que les distingue, ¿no? ¿Cómo podrías definir un Asperger? De hecho, bueno, es un espectro autista. Nosotros hablamos de un trastorno del espectro autista. La parte más alta de este nivel de autismo se llama Asperger. Es decir, la más superficial. La más sutil manifestación del autismo. Es la parte más leve. Es decir, los niños con Asperger presentan manifestaciones o sintomatología a un nivel muy funcional, muy moderado. Entonces les da capacidades de socialización, capacidades de aprendizaje por encima de los otros trastornos o de los otros cuadros. Es un cuadro muy interesante, pero también es un cuadro que genera mucha controversia, porque son chicos que a la larga sufren por su discapacidad social y que no se pueden integrar tan fácilmente en el entorno. Ellos son más conscientes de esta discapacidad de la que hablo, discapacidad social, entonces le genera más polémica y más ruido el poder insertarse en el mundo social. Y es que hay que decir que una persona Asperger puede tener cualquier tipo de personalidad. Si hablamos de Walter Rizzo, habla del enneagrama 9 tipos de personalidad. Si hablamos de la caracterología relacional, que es emotivo, activo y rápido, o no emotivo, no activo y lento, ¿no? Y todas las variantes, son 8 variantes o 12, ya ni me acuerdo. Pero el hecho es que hay muchas formas de más o menos aproximarnos a la personalidad de alguien.
Y estas variantes se pueden dar en una persona con autismo como también en una persona con síndrome de Down. O sea, independientemente del síndrome que tengas, tienes personalidad. Y una persona con Asperger que tiende a ser sociable o que tiende a ser el alma de la fiesta, sin embargo puede tener Asperger y la gente cree que es muy alegre y muy abierto, y no, es una persona que vive con los nervios de punta porque está expresando su personalidad, pero sin quitarse de encima el Asperger. Explícalo, a ver si lo estoy tratando si logro decir. Lo que pasa con el Asperger... Digo, no lo digo por experiencia propia, pero se también parece. Hay ningún caso la prima de una otro. amiga, no, a ver si... Ningún caso, perdón, no es similar a otro. Yo creo que vamos a encontrar personalidades muy peculiares. Hay personas muy introvertidas y personas muy extrovertidas, pero siempre va a haber una característica esencial, que a todos les genera ruido porque no se pueden conectar emocionalmente o socialmente con esa persona. Hay algo que hace que se alejen, que la conversación no logren conectar emocionalmente. Entonces es difícil para las demás personas comprender. Pueden ver a una persona en una fiesta, sentado platicando, pero el otro de repente puede intentar acercarse, no logra conectar y se aísla. O hay otro que por el contrario, a lo mejor va a llegar, va a tratar de armar la conversación, pero va a irrumpir, no va a esperar turnos, va a ser muy impertinente, porque va a hacer comentarios muy directos y no todos estamos acostumbrados a hacer comentarios tan directos, ¿no? Entonces esa personalidad es la que salta, una personalidad peculiar. Ajá. Entonces viene la crítica y la marginación de parte del grupo. ¿Qué tendría que hacer el grupo para incluirlo, para comprenderlo y para en todo caso poner atención? Porque hay mucho que está diciendo el Asperger que todos tendrían que escuchar, porque el Asperger, porque tiene una vida interior muy, muy grande, muy profunda, ¿no? Hay mucho silencio, muchas horas, días enteros, semanas de silencio, mucha introspección y análisis. Es una persona muy analítica y tiene mucho que decir. Y si es inoportuna, nadie lo escucha, pero tiene mucho que decir. ¿Qué puedes aconsejar al entorno? Yo creo que ante todo, ponernos en el lugar del otro. Hay que ser empáticos, independientemente de la personalidad de cada una de las personas que asistan a una reunión social. Yo creo que tenemos que ser respetuosos y ser sensibles a la condición del que está enfrente. Si nosotros no somos capaces de ser empáticos, difícilmente vamos a poder entender a cualquier persona. Primero debemos de ponernos en los zapatos del que tiene el problema, entenderlo, saber por qué actúa así y tratar de conectarnos con él. Yo creo que va a ser una de las pautas que nos va a permitir interiorizarnos. De repente a mí me llegan casos en el consultorio, en la asociación, de personas con este cuadro, y llegan y me hablan, lo primero que me hablan son de sus focos de interés, personas que me han hablado de astronomía, de ciencia, las 10 dimensiones, y yo, me quedo sorprendida de tanta información, ¿no? Sí, claro. Pero realmente a lo mejor yo intento comprender a esta persona, para él le resulta fascinante tocar estas temáticas, y para mí, no estoy muy informada de todo esto que él me habla de ciencia y de dimensiones, pero yo intento introducirme en su plática, comprender, escucharlo, y después cuando ya él pudo tocar estos puntos, se siente más relajado, se siente conectado con la persona, y a lo mejor puede dar paso a que se abran otros temas de conversación y no solamente se concentre en el suyo. Sí, yo lo que me he percatado es que se vuelven expertos en un tema, sí, que puede ser un tema político, un tema de historia, de arte, de cultura o de ciencia, del que sea, ¿no? Sí. Pero expertos. Y se pueden volver monotemáticos. Sin embargo, ese mismo tema, como casi todos los temas son transversales o están enlazados unos con otros, si la persona empática, como tú dices, lo escucha y es genial, va a tomar un hilo de esta conversación para conectarlo con otro tema, y solamente así puede ir el Asperger paseando por los distintos temas de la vida humana. Exacto. Pero si no están correlacionados con ese tema de interés principal, va a ser súper difícil que se mueva por los demás temas, ¿cierto? Cierto. Bueno, así muy pasa. bien. Pero hay algo peor, independientemente de estas relaciones humanas con los muchos, digamos, de un salón de clases, de una fiesta, de una reunión, de un ambiente laboral, en la parte afectiva y emocional. Así como se vuelve experto en un tema, se vuelve experto en el amor hacia una persona o un grupo específico. Y si el resto de la humanidad no tiene ningún vínculo afectivo con esa persona o ese grupo específico, se aterra en los otros ambientes. ¿Lo puedes explicar o ya lo dije muy bien?
Bueno, y de hecho, bueno, es curioso, son pocos casos con Asperger que logran hacer una vida en pareja. Me ha tocado ver en el consultorio sí personas que logran tener un matrimonio, pero hay peculiaridades dentro de estos matrimonios. Son personas que se prefieren a lo mejor estudiar las maestrías, irse a hacer doctorados, que estar conviviendo con la familia. Entonces ahí empieza a generarse disfunción familiar, porque la persona con el trastorno de Asperger está más concentrada en el estudio, en las ciencias, en las artes, en la música o en la política, y descuida mucho esta parte familiar. Entonces empiezan los roces. Es necesario, igual, y muchos de estos casos son cuando no se han detectado. Hay personas que viven con el trastorno en la vida adulta sin saber que cursan con este cuadro. Entonces es necesario primero dar una panorámica abierta a lo que es el Asperger, que la familia se acerque a los profesionistas indicados y que si detectan por ahí alguna disfunción social o alguna personalidad excéntrica, pues poder evaluar a esta persona y después partir de ahí, porque yo creo que se podrían rescatar matrimonios, ¿no?, en estas condiciones. Qué maravilla, qué bueno que lo dices, porque en todo caso también el esposo o la esposa tendría que saber que tiene que hacerse aliado del tema favorito de esa persona con Asperger y tratar de meterse en ese mundo que le roba toda su atención. Pero yo sí creo que los Asperger pueden tener una capacidad afectiva y emocional muy fuerte, siempre y cuando estén vinculados su tema favorito y las personas favoritas con el tema favorito. O sea, es complicado, pero sí se puede, ¿no? Y es que de hecho yo creo que también eso se va aprendiendo. Si los cuadros de Asperger se detectan a edades tempranas, nosotros podemos trabajar toda esta parte, las emociones, los vínculos afectivos, que cuando un cuadro se detecta a edades adultas o en la adolescencia es más difícil trabajar estas partes, aunque no es imposible. Pero a mí me han llegado casos en el consultorio de niños aspergianos de 2 años y medio, que tengo la oportunidad, bueno, de detectar el cuadro y después darle seguimiento. Entonces yo por este tipo de situación pienso que el pronóstico va a ser más certero, más adecuado a sus necesidades. Yo creo que va a tener mayores probabilidades de integrarse socialmente, laboralmente, con mayor éxito. Que Y con estas se llama dificultades. en ese caso capacitación, rehabilitación, habilitación. Habilitación sería la palabra adecuada, ¿verdad? Sí, inserción. Inserción. Habilitar social, para la inserción. Exacto, desde la parte terapéutica. Uh-huh. Y desde el psicólogo, el psiquiatra, muchos de estos casos requieren atención psiquiátrica en la vida adolescente, porque empiezan a manifestar cuadros de depresión o algún cuadro de ansiedad. Son casos donde estas emociones saltan a la vista, están a flor de piel, entonces hay que estarlas cuidando. Y quién mejor, ¿no?, que el psiquiatra o el psiquiatra que nos apoye en este tipo de situaciones. Exactamente, y emociones de todo tipo, porque hay emociones muy fuertes de un amor intenso, por ejemplo, ¿no? Esto también sucede. Y bueno, las personas con Asperger sufren mucho hasta que no se descubre que tienen Asperger y ellas se aceptan con ese diagnóstico y entonces ya más serenas, conociéndose bien, entonces se relacionan mejor y tienen paciencia con aquellos otros que no los comprenden, ¿no? Porque dicen que si ni yo me aguanto. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV. No es fácil hacer el diagnóstico, ya estuvimos aquí cruzando datos y resulta que no tengo Asperger. No, pero sí es algo, lo digo un poco en broma, porque quiero que nos enteremos todos que una persona con Asperger se parece mucho a cualquiera de nosotros. Y podemos tildarlo de una persona rara, insoportable, imprudente, y resulta que no, que es alguien con Asperger. Y tanto él como nosotros tenemos derecho a conocer el diagnóstico para podernos relacionarnos adecuadamente, ¿verdad? Ahora pasamos con el autismo. ¿Qué les parece? ¿Cómo, desde qué edad se puede detectar un niño con autismo? ¿Quién nos contesta? Empezamos, nos introduces y luego... Sí, claro. Hace tiempo era más difícil poder dar un diagnóstico a edades tempranas. Ahorita, bueno, ya con la experiencia que tenemos ya en el país, retomando también bibliografía de países como España, Estados Unidos, podemos decir a ciencia cierta que el autismo se puede detectar desde los 18 meses. He detectado a niños desde los 2 años, 2 años y medio, cuando el cuadro ya se empieza a manifestar en toda su magnitud. En 3 áreas importantes. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los síntomas? Son 3 áreas las que se alteran en el autismo, que son comunicación, socialización, imaginación y juego, comunicación y lenguaje, que ya les mencionaba. Son 3 áreas que lo venimos llamando triada de Wink. Ahora, de acuerdo al DSM-5, se van a... ¿Triada de quién? De Lorna Wink, que es una de las autoras que ha hecho trabajo en este campo del autismo, ha hecho investigaciones. ¿Cómo se escribe el nombre de ella? Por si hay literatura que la gente... Lorna Wink, W-I-N-G, Lorna Wink, 1981, los datos que nos hacen referencia. Bueno, entonces les mencionaba de 3 alteraciones primarias, y ahora, de acuerdo al nuevo DSM-5, Manual para la detección de las enfermedades psiquiátricas, bueno, nos hablan de 2, relaciones sociales y comunicación. Se agrupan en esas 2. Es muy amplio hablar de cada una de las áreas porque las manifestaciones son distintas, pero ya empezamos a detectarlas desde los 9 meses. Hay casos en donde desde el nacimiento se puede ver a un niño con una tranquilidad expresiva o niños que lloran todo el tiempo. Hay un patrón prototípico para poder entender el autismo. Les hablaba de la tranquilidad aparente o niños muy inquietos. También son niños que no piden para satisfacer necesidades. A lo mejor el niño tiene hambre, pero no es capaz de solicitar la mamila, de llorar con cierta entonación para que la mamá lo escuche, o cuando mamá lo amamanta, también es un niño que difícilmente puede succionar el pezón o establecer una comunicación intersubjetiva con la mamá. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta. A lo mejor el niño se acerca al pecho de la madre y esperaríamos que entablaran una comunicación recíproca, y el niño autista pues pareciera que algo pasa por ahí, por su mente, por su cabeza, y a lo mejor en lugar de ver a su mamá, él se queda mirando hacia la nada. O cuando quiere que mamá lo levante y lo cargue de la cuna, no es capaz de estirar los brazos para que lo levante. Es otro de los signos tan sutiles que nosotros diríamos, bueno, a lo mejor el niño es porque es flojo, porque no quiere. Ahora, el niño sabe qué es lo que quiere, pero no se anima a pedirlo. No tiene la capacidad. Pero sí sabe que o sea, debe ser un sufrimiento enorme, saber que quiere un abrazo, exacto, y no pedirlo. ¡Qué horror! No, prefiero ser mendiga de amor. A ver, sí, me muero. Sí. A ver, Adriana Villagrán, ¿cómo lo detectaste tú en tu hijito? Lo noté al año 3 meses porque dejó de hablar. Adrián ya me decía algunas palabras como mamá, globo, galleta, naranja, guagua. Es para el perro, era el guagua. Y de un día para el otro dejó de hablar. Pero esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no pudo haber vivido una experiencia fuerte que le haya callado? Ya después con los estudios y con los años me di cuenta que la carga ya estaba del autismo. Lo que hacía falta era el detonante. Ah, es como la esquizofrenia, la carga ya está, pero a los 40 años detona por alguna situación fuerte, ¿no? El detonante nada más es el cerillito y pues ya está para quemar. ¿Y cuál fue el detonante en este caso? En este caso la separación que sufrió de su abuelita. Su abuelita se fue a vivir a otro país, Adrián se quedó prácticamente conmigo, perdió de vista a la abuelita de un día para otro y fue cuando dejó de hablar. Y eso fue, pues no la causa, el detonante. Finalmente lo entendí y lo entendió mi mamá, que es también lo importante, ¿no? ¿Y tienen familiares autistas arriba de él? ¿Algún tío, papá, abuelos? No. Porque en el Asperger sí se da generacionalmente. Sí, no, en este caso no. El autismo no.
Pero pues así empezó a hacer, o sea, dejó de hablar de un día para el otro, dejó de mirarme a los ojos. Al inicio sí me veía cuando era muy, muy pequeñito, sí me veía, me sonreía, y de ese día en adelante pues me desvió la mirada, dejó de sonreír, se le perdió más bien la mirada, o sea, se perdía pensando en no sé qué, en otro planeta. De hecho yo le decía desde que nació así, oye, tú vienes como de otro planeta, sin saber que al autismo le dicen el síndrome del planeta equivocado. ¿A poco? Ah, sí, yo no sabía, es la primera vez que escucho eso, el síndrome del planeta equivocado. Y yo le decía así porque decía, este niño no es como los otros niños. Entonces le decía, oye, ¿no te equivocarías del planeta? O es que eres un niño muy atípico, inclusive le decía eso, es que eres un bebé atípico, o sea, yo lo veía un poco distinto a los otros bebés, a los otros niños. Ya cuando me dejó de hablar es cuando ya me empecé a preocupar, ¿no? Ahora, en este caso, el duelo es mayor, ¿no? Cuando alguna vez tu hijo te miró, alguna vez tu hijo dijo palabras, se dirigió a ti y de pronto... Yo creo que sí es un impacto para los padres. Bueno, es esto que habla la señora Adriana, nos habla de un patrón regresivo que es característico del autismo. No en todos los casos se da, pero sí hay un patrón regresivo donde los niños adquieren las habilidades normales, los hitos del desarrollo acordes a la edad, pero después viene el cataclismo evolutivo. Viene esa parte donde se empiezan a desvanecer esas habilidades que habían adquirido y empieza a manifestarse la sintomatología de la que nos habló la señora Adriana. ¡Qué barbaridad! Bueno, pasa tremendo. Como con el desarrollo del niño, cuando el niño empieza a aprender habilidades, aprende a aplaudir, por ejemplo, y todo el mundo feliz porque aprende a aplaudir, pero cuidado con que aprenda a decir hola, porque entonces ya se le olvidó aplaudir, ¿no? Y entonces tiene que ir haciendo un ejercicio para acumular conocimiento y habilidades hasta que va lográndolo. Imagino que en el caso de los niños con autismo aprendieron a hacer algunas cosas, pero cuando ya el aprendizaje les compromete con las relaciones humanas, como es un problema de comunicación y de sociabilización, ¡pum!, se repliegan. Y entonces ya regresan a su estado, a este estado especialísimo de vivir en el cielo y preferir escuchar la voz de Dios a la de los hombres, ¿no? De otro planeta, dices tú. A ver, en el caso de tu hija Janet, Judith, dices que se llama. Así es. Cuéntanos, ella tiene ahora 14 años. 14 años. ¿Cómo empezó ella con el síntoma? 2 años, 8 meses, diagnosticada a los 3 años, porque eso de la búsqueda de un diagnóstico certero es muy difícil para los padres. Estar buscando un especialista que realmente tenga el conocimiento es difícil. Por eso acabaste creando tu institución. Así es, pero en aquel entonces pues una paidopsiquiatra nos da el diagnóstico y cuando nosotros preguntamos qué es el autismo, la respuesta fue, y lo quiero mencionar porque al día de hoy siguen dando respuestas como las que les voy a decir. Tu hija es una demente, tu hija es un mueble y tu hija ve buscando un lugar donde internarla, porque no te va a reconocer, nunca te va a amar y nunca va a jugar con una muñeca, por ejemplo. Qué mal consejo, ¿eh? Entonces imagínense el que uno como padre, mi esposo me acompañó ese día, cómo salimos de devastados, ¿no? Viendo a nuestra pequeña ya de 3 años con un diagnóstico y con una explicación tan cruel, ¿no? Y eso hace, bueno, que nosotros como padres limitemos a nuestros hijos. Desde ahí nosotros vemos a nuestros hijos como dementes, cual no tiene nada que ver la demencia con el autismo. Estamos hablando de un síndrome, no es una enfermedad, estamos hablando de una condición de vida que nosotros como padres tenemos que aceptar, pero sobre todo conocer. Y estamos hablando tratarla de la discapacidad de la comunicación y la sociabilización, ¿no? Así es. Así como hay otro tipo de discapacidades, en este caso es de la comunicación y de la sociabilización. Y bueno, buscando apoyo. ¿Los primeros síntomas cuáles eran? Pues lo mismo, se manifiesta de la misma manera, hablaba, dejó de hacerlo, me miraba, jugaba con su hermano, dejó de hacerlo. Y bueno, todo el mundo alrededor decía, tu hija no es normal, y es algo de lo que creo que nos enfrentamos todos los días, tu hija no es normal. Y yo decía, mi hija está hermosa, ¿verdad? Soy su madre, ¿qué puedo más decir? Está hermosa, yo no le veo que no sea una pequeña normal, porque nosotros los padres no queremos ver en el momento que está pasando algo con nuestros hijos. Es muy difícil aceptar algo que está pasando, y más tan pequeños, ¿no? Así que, bueno, definitivamente fue un proceso difícil, pero bueno. A los 3 años a te los dieron 3 el años, diagnóstico. así es.
Buscar apoyo no existía, por lo menos en Pachuca, en ningún lugar, y por ello lo que comentabas es que nosotros creamos esta organización ATREA en el 2007. Excelente. Y de esta manera hemos tratado a la niña que actualmente lee, escribe, maneja la computadora, teje, borda, pinta, baila, y es una niña lo más independiente que se puede. Sabemos que no va a ser al 100% porque estos pequeños no lo logran. Hablando de autismo, hablando de Asperger, hay personas que sí lo logran, ¿no? Pero en el autismo no. Es una niña muy funcional y sobre todo una niña feliz. Claro, eso es lo importante, que sea feliz, porque al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve ser inteligentes, no? Si no somos sabios. La sabiduría es la que te lleva a la felicidad. Y sabiduría de saborear la vida. Y muchas personas con autismo, bueno, todos los bien amados, alcanzan la sabiduría, el sabor de la vida. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y yo quiero pedir una disculpa enorme. Todo el tiempo pensé que eran la misma institución, porque sus nombres se parecen, hasta que tú dijiste ATREA, las siglas de tu institución. Así es. Dije, a ver, y me puse a revisar y efectivamente lo que pasa es que son dos instituciones, una del Estado de Hidalgo y otra del Estado de México. ATREA es del Estado de Hidalgo. Y se llama, su nombre completo es Asociación Integral de Asistencia a los Trastornos del Espectro Autista, y es Janet Rangel la presidenta. Ahora, la otra institución, sus siglas son CEITEA, es que terminan igual, Trastorno del Espectro Autista. Y esta institución se llama Centro Educativo Integral del Trastorno del Espectro Autista. La directora es Brenda Gil, y pues tú eres mamá, Adriana Villagrán, presidenta y mamá y entonces las historias de ustedes son paralelas. ¿Y ya se conocían?
físicamente. Qué gusto que Anunciación TV sirva de vínculo para que ustedes se conozcan, ¿no? Y puedan compartir experiencias, eso me encanta. Bueno, entonces las personas con autismo no son personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual, sino discapacidad de la comunicación. ¿Cómo es que se da el hecho de que pueden ser súper inteligentes y de repente descubrirlos con que están hablando solos y contándote la historia o haciendo multiplicaciones, divisiones y raíz cuadrada y que tú decías, ¿a qué hora lo aprendió? Porque no me enteré que estuviera poniendo atención y resulta que sí, bajita la mano y de reojo estaba poniendo atención a toda la clase. Sí, de hecho, aquí hay que tener presente un dato. El autismo sí cursa con discapacidad intelectual en un 75% de los casos. Solamente en un 75%. Sí, en un 75%. El resto no tienen discapacidad. Muchos de los niños pueden ser testables, se les pueden aplicar pruebas de inteligencia, pruebas psicométricas y pueden salir en promedio por arriba o por abajo de la norma, sin caer en la discapacidad intelectual. Entonces es importante rescatar este dato para que no nos confundamos. Y en el momento de poder elaborar sus perfiles para poder intervenir con ellos, es importante tener en cuenta este dato, porque de eso va a depender que se les pueda integrar en la parte escolar, en la parte laboral, porque muchos de estos niños sí tienen habilidades, como usted lo mencionó, a lo mejor para la música, para el canto, para el dibujo, para las matemáticas, pero también tienen una característica peculiar, que son campos de interés muy específicos, y a esta capacidad se le llaman idiotsaban. Son autistas con una habilidad o talento especial, que no todos lo desarrollan. También vamos a hablar de un pequeño porcentaje. Mira qué bonito, porque ahí te das cuenta que todos somos uno, todos. Sí. Cuando se trata de contar seres humanos, Dios solo sabe contar hasta el 1, ¿sabías? Sí. Es hermoso, porque entonces dices, yo no sé tocar el piano, ni la guitarra, ni nada, pero Él sabe todo. Pregúntale o haz que suene lo que quieras, ¿no? Y seguramente que los instrumentos más sofisticados como el arpa, la cítara y muchos otros, ellos sabrán tocarlo. Entonces, ¿con qué lo toque yo? ¿Para qué lo quiero tocar, no? Sí, claro, entonces nos complementamos. Ahora, el sufrimiento de una mamá, ¿cómo puede hacer que el abandono afectivo en el que tiene a su hijo, la marginación en la que lo tiene, haciendo caso de esas pseudopsicólogas que te dan un mal diagnóstico y un pronóstico mucho peor y te dicen, llévalo a un albergue, abandónalo, este niño no sirve para nada, ese abandono en el que la madre puede dejar al hijo, puede provocarle la discapacidad intelectual. A lo mejor no la iba a tener, pero el abandono se la provocó por falta de estímulos, que los estímulos son los que favorecen la interconexión de neuronas. Así y si tú dejas de estimular a un niño, por supuesto que acaba con discapacidad intelectual. Dime, ¿qué riesgo has visto con todas las señoras y las historias que te ha tocado ver en tu institución? Las historias son parecidas. En todas ha habido el típico psicólogo o pseudopsicólogo que te dice que no va a poder hacer esto, no va a poder hacer aquello, o que está mal diagnosticado, pero que a ti te da esa fuerza a Dios para decir, pues, yo creo que sí se puede. Y que no tenemos que limitarlo y que vamos a tener que trabajar con ellos para que haga cosas, para que tenga logros. Y yo creo que en mi caso fue eso. O sea, a mí el día que me dijeron, tal vez Adrián nunca sepa leer, nunca sepa escribir, dije, pues vamos a verlo, ¿no? Y vamos a empezar. Te picaron la cresta y dijiste, vamos a verlo, y luego te lo yo lejos de ponerme a llorar, porque bueno, me han contado casos en que les dan el diagnóstico y se ponen a llorar y se tiran y demás, y digo, a mí no lloré, sino llegué a la casa y dije, pues voy a trabajar, les tenemos que demostrar con Adrián que podemos hacer cosas, que vamos a ir para arriba, para adelante, porque para atrás, no. Entonces yo creo que es esa fuerza interior, ¿no? Que Dios te da para que hagas cosas, para que le pongas la atención a tu hijo. Y yo creo que está mal, y aquí me va a corregir la maestra Brenda, pero me dicen, es que Adrián es el centro de su vida, ¿no? Y en este caso yo creo que también aquí Judith me va a decir lo mismo, Judith es el centro de mi vida, ¿no? Pero así lo tenemos como mamá de estos pequeños, porque si no los hacemos el centro de nuestra vida, pues no vamos a hacer nada.
O sea, nos vamos a dedicar a trabajar o a hacer otras actividades y y nos vamos a marginado. dejar marginado y bueno, me voy a trabajar 8 horas o 10 horas y bueno, ahí te quedas en el centro, con la abuelita, con el primo, con quien te cuide y regreso y sigo mi vida normalita. Y yo creo que desde ese momento en que nos dan un diagnóstico, nuestra vida cambia. Ahora, ¿te has encontrado casos con mamás que llegan con sus hijos ya muy grandes y que les han provocado una discapacidad intelectual por falta de estimulación o marginación de parte del ambiente social, de la misma familia, de la misma mamá que entró en depresión? Sí, bueno, yo no estoy capacitada como psicóloga para decirlo, pero como mamá me he dado cuenta de que sí, de que ya son grandecitos, tienen 20 y tantos años y que uno dice, ¿y dónde lo tuviste 15 años? ¿Qué le hiciste durante 15 años? Porque mamá se fue a trabajar. ¿Y dónde lo guardaste? Porque es la palabra. ¿En qué guardería estaba para que no trabajaron con él de manera integral? ¡Qué barbaridad! Lo mismo Sí, te ha sí, pasado a ti, ¿verdad, Brenda? Janet, perdón. Sí, digo, las historias son similares, sino, ya con la experiencia desde el 2007 que tenemos para acá, a mí sí me daba un poco de tristeza ver estos casos, pero hoy entiendo que si hace 11 años, cuando me tocó a mí, yo pedí apoyo y no existía, ¿no? Nadie me tendió la mano y me dijo, yo te puedo ayudar. Yo me imagino estas madres que tienen hijos ya de 20, yo tengo una chica de 30 años. Imagínense, no había ni siquiera información. Si hace 11 años no existía, imagínense esta chica que tiene 30 años. Yo por eso creo que nunca es tarde para poder apoyarlos, que sí, que desafortunadamente es mejor atenderlos niños, pero lo ideal es no dejarlos, no importando la edad, porque son niños que tienen mucho que dar, personas hermosas, con una luz preciosa que ilumina a donde quiera que vayan. Así es. Ahora, ¿qué tal si hablamos ya de lo que están haciendo como institución? Porque esto es una esperanza para todas las mamás y papás que nos están escuchando, abuelos, abuelas, primos, hermanos, amigos, todos los vecinos que están asomándose por la ventana viendo cómo el hijo se pica los ojos, ¿no? Y entonces, pues todos somos parte de la vida de ese personaje que tiene una notable distinción respecto de todos los demás que somos comunes y corrientes. Entonces no podemos perdernos de vista el vernos en el espejo de ese ser humano y aprender de ellos lo que traen como mensaje, porque traen mensaje, ¿no? Así como dicen que los bebés traen torta bajo el brazo, todos los seres humanos traemos un mensaje. Y los que tienen autismo o Asperger o síndrome de Down o tantos síndromes que hay, tienen un mensaje pero gordo, bien interesante, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer por ellos cuando llegan a tu institución? ¿Desde qué edad y en qué dinámica los metes? Desde que yo soy feliz cuando alguien de los psicólogos me dice, hay un niño de 5 años que está como que candidato para que entre con nosotros. Para mí es maravilloso porque entre más temprano mejor. Ajá, pero no tampoco hay un límite de edad. En este caso, si tiene 3 añitos se le admite, y si tiene los 30 años o 35 años también se le admite, ¿no? Porque la asociación fue creada para personas con autismo, no nada más para atender a pequeñitos hasta los 14 años o adolescentes, ¿no? A niños, adolescentes y adultos. Eso es lo importante, que tengan autismo y obviamente que estén bien diagnosticados. Bueno, y si no se verifica el diagnóstico ahí contigo, Brenda, tú verificas el diagnóstico. De entrada, yo creo que la asociación, lo primero que debe de ofrecer a los padres de familia es un buen diagnóstico. Se hace su valoración a través de instrumentos muy específicos de autismo, como el IDEA, que es el Inventario del Espectro Autista, o la escala para la valoración del autismo infantil, que es el CARS, y a través de esos instrumentos se detectan fortalezas y debilidades, y a partir de eso se empiezan a diseñar programas de intervención personalizados, porque no podemos trabajar partiendo de que todos los individuos son iguales. Cada uno tiene su propia peculiaridad y hay que respetarlos y poner en marcha esos programas. Es lo que decíamos, ¿no? Cada uno tiene su propia personalidad, claro, independientemente del grado de discapacidad intelectual o no que pueda tener alguien con síndrome con Asperger o con autismo, ¿verdad? Porque solo el 75% tiene discapacidad intelectual y muchos de ellos es por el abandono afectivo del que fueron víctimas desde bebés o desde que se dio el diagnóstico.
Porque, oye, si nadie te ama, ¿para qué estudias? De verdad, o si nadie te ama, ¿para qué te esfuerzas por aprender algunas habilidades, ¿no? En tu institución, ¿qué hacen? ¿Qué dan? ¿Estimulación temprana, ejercicios físicos, de lenguaje? ¿Qué es lo que dan? Bueno, iniciamos con una entrevista, ya si el pequeño trae un diagnóstico, iniciamos una valoración para ver en qué nivel o en qué grado está el pequeño. Y bueno, lo que es aprendizaje, comunicación, lenguaje, socialización, vida diaria también, terapia física, terapia sensorial, tenemos un cuarto snusli, ¿Qué es un eso? cuarto oscuro, es un cuarto donde se maneja todo lo que son los 5 sentidos. ¿Usted podría explicar más? La parte sensorial, yo creo que ahí es donde se explota. Los niños con autismo tienen una hipersensibilidad a sonidos, texturas, olores, sabores. Entonces hay que explotar esta parte sensorial y dirigirla, conducirla, que estén los chicos disfrutando cada una de las experiencias en el día a día. Y bueno, para ellos es una experiencia gratificante introducirlos en este tipo de cuartos. Que son caros, pero muy necesarios para nuestros pequeños. Qué lindo. Así que es una atención integral para poder apoyarlos, ¿no? ¿Y estas jornadas de qué hora a qué hora son? Nosotros estamos de 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, Y de la lunes a sábado. ¿La persona con y se queda todo el día ahí? Tenemos 2 horarios, en la mañana es de 8:30 a 2, los pequeños van como si fueran una escuela, les damos absolutamente todo lo que requieren, las herramientas que requieren para poder funcionar en una escuela regular, porque muchas veces no tienen las herramientas para poder estar en una escuela regular. Van a una escuela donde requieren de una sombra, pero desafortunadamente existen pues 20 niños más que la titular tiene que atender, y bueno, el desarrollo de este pequeño no es el mismo que pudiera ser 1 a 1, ¿no? Y en la tarde es en terapia individual. Claro, para aquellos que ya están integrados a la escuela regular, pues van a terapias extras. Y en el caso de ustedes, ¿también puede llegar el niño a crecer ahí algunos años mientras se integra a la escuela regular? Sí. Y ¿De qué hora a qué hora son las El horario jornadas? es también desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y por la tarde también se atienden de manera individual. Y ahora sí más individual, ¿no? De por sí. Qué bien. ¿Y las terapias que se dan son también de lenguaje, físico? Sí, es un enfoque de intervención psicoeducativo, todas las áreas de atención, psicomotricidad, comunicación, lenguaje, juego simbólico, vida independiente, coordinación fina, juego, bueno, toda esta parte se les da a los niños. Aquí es importante rescatar, en CEITE Atizapán, que es parte de CEITE IAP, se abrió un taller productivo para personas con autismo y discapacidad intelectual, es decir, aquellos jovencitos ya en edades prevocacionales que tienen, que hay que perfilarlos para una vida laboral. Ya nosotros emprendemos el proyecto de abrir un taller productivo y darle la oportunidad a aquella persona que no tiene pues los instrumentos, los medios para poder introducirse en la vida laboral de su país, de su municipio, pues que pueda aprender ahí un oficio. Ahorita nosotros estamos incluyendo el taller de repostería dentro de CEITE IAP Atizapán. Entonces los chicos van de 7 a 3 de la tarde, elaboran galletas, pasteles, elaboran postres, dependiendo de los pedidos que se tengan, y cada uno de ellos ha desarrollado habilidades pues inimaginables. Me encanta, los últimos serán los primeros. Muy satisfactorios. Gracias a gente como ustedes que se encarga de que eso sea realidad, los últimos serán los primeros. Claro. Qué bueno. Felicidades, oigan. De verdad que me da muchísimo gusto, y sobre todo que se hayan conocido a través de esta institución, porque pueden ahora hacer mucho más, ¿no? La suma de dos fuerzas tan grandes como la de ustedes puede hacer mucho más. Pues las felicito. Los datos han estado en pantalla, así que todos los que quieran comunicarse con CEITEA y ATREA, pues entonces atrévanse y háganlo, y lleven a sus hijos a seguir creciendo junto con otros niños y jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.